hablado de miembro inferior y habíamos hablado que este miembro inferior se mantenía unido al esqueleto axial, ya sea aquí la columna vertebral, por medio de los huesos ilíacos o huesos pélvicos, ¿cierto? Entonces, estábamos describiendo que ese hueso ilíaco tenía una parte superior que le llamábamos como. Entonces, esto es una cara que es interna, ¿cierto? Que va a mirar hacia la parte, lo que le decía esta mañana, la parte interior, la parte posterior de la cavidad abdominal. Esto es una cara interna y esto es una cara externa que va a mirar hacia dónde, hacia lo que es el glúteo, a la región glútea. Entonces, esta sería ¿qué? Derecho, ¿cierto? Si lo colocamos acá, mira hacia dónde queda el acetábulo. Entonces, este hueso habíamos dicho que él tiene una parte superior que era ¿qué? El ilión. Una parte, el ilio. Una parte póstero inferior que era ¿quién? El isquión. Y una parte antero inferior que era el pubis, ¿cierto? Entonces dijimos que íbamos a describirlos a ellos según sus partes. Entonces esta parte superior, que es la más grande, vamos a ver una cara interna y una cara externa. Entonces tenemos hacia el borde superior, esto es anterior y esto es posterior, ¿cierto? Hacia el borde superior tenemos este borde grueso que se conoce como la cresta ilíaca, ¿cierto? Esa cresta ilíaca se va a proyectar hacia adelante y me va a formar la espina ilíaca antero-superior. Debajo de la espina ilíaca antero-superior me tengo ¿quién? La espina ilíaca antero-inferior. Si esta cresta ilíaca se proyecta hacia atrás, voy a tener la espina ¿qué? Ilíaca póstero superior y póstero inferior. Debajo de la póstero inferior tenemos aquí a la escotadura ciática mayor, que es por donde sale el nervio más grande de nuestro cuerpo. Y vamos a describir que hacia la cara interna tenemos aquí a la fosa ilíaca. Distal a la fosa ilíaca que tenemos la tuberosidad ilíaca, y debajo de la tuberosidad ilíaca tenemos a la carilla auricular del hueso cosal. Esta tuberosidad ilíaca más la carilla auricular del hueso cosal junto con la carilla auricular de las alas del sacro me va a formar la articulación sacroiliaca, y ahí en esta tuberosidad ilíaca más la carilla auricular del hueso cosal con el sacro me va a formar la articulación sacroiliaca. Entonces el ligamento sacroiliaco se va a insertar ¿a dónde? En la tuberosidad ilíaca y la carilla auricular, ¿sí o no? Entonces habíamos dicho que antero inferior se va a proyectar debajo de ¿quién? De la carilla auricular, se va a proyectar esta línea que se conoce como la línea arqueada o la línea arcuata, ¿cierto? Y esta línea arcuata se va a unir con otra cresta, con una cresta que viene aquí, que va saliendo del cuerpo del pubis, que se llama la cresta del pubis, y se va a unir con la línea arcuata o arqueada y me va a formar la línea terminal del lado derecho, y hay una también del lado izquierdo, y esa línea terminal, que es esa circunferencia oblicua, es el límite anatómico que me va a decir que de aquí hacia arriba esto es abdominal y de ahí hacia abajo eso es pélvico. Entonces esto sería pelvis falsa, y de ahí hasta esta línea hacia abajo sería pelvis verdadera. Entonces esto es hasta ahí. Bueno, vamos ahora en la parte que es posterior. Teníamos unas líneas glúteas anterior, inferior y posterior. Esas líneas glúteas prestaban inserción ¿a qué músculo? A los músculos del glúteo, ¿cierto? Y habíamos dicho que estas espinas, que era lo que te pone la función de esas espinas, era lo que pasaba cuando teníamos deporte de contacto o cuando nos caíamos, que ellas van a presionar sobre tejido blando y van a hacer que los vasos sanguíneos que se rompan y se extravase sangre, y van a producir los llamados hematomas, ¿sí o no? En estos tejidos blancos, o cuando no tenemos deporte de contacto o nos caemos. Entonces hacia la parte posterior tenemos esto. Vamos a hablar de esta parte que es el ¿qué? El isquión, ¿cierto? Entonces este isquión está formado por un cuerpo, y del cuerpo se va a proyectar hacia lateral ¿a qué? Una espina, que es la espina isquiática. Esto tiene un cuerpo y tiene una rama del isquión, y esta rama del isquión se va a unir ¿con quién? Con la rama del pubis, y va a ser la circunferencia de este agujero, que es el agujero isquiopubiano, que salen ¿quién? Vasos, nervios obturadores, y está sellado por la membrana obturatriz. Debajo de ese cuerpo del isquión encontramos esta tuberosidad, que se conoce como la tuberosidad isquiática. Esa tuberosidad isquiática es la que nosotros, cuando estamos sentados, nos hace presión sobre tejido blando y nos da dolor, ¿cierto? Que nosotros decimos, oh, se me durmieron las nalgas, me siento cansado.
Entonces tenemos el cuerpo, esto que se proyecta aquí sería la espina ¿qué? Isquiática, tuberosidad isquiática, esto sería la rama del isquión que se va a unir con la rama de ¿qué? Del pubis, bordeando todo el agujero ¿qué? Isquiopubiano o obturador. ¿Quién forma este agujero que se llama acá, que se llama ¿qué? El acetábulo, que va a prestar inserción a quién? A la cabeza del fémur para formarme la articulación coso-femoral o articulación de la cadera. Entonces tenemos que esto lo forma ¿quién? El ilión, el isquión y el pubis. Y esto que tenemos aquí sería la estotadura ¿qué? Acetabular, que pasa un nervio por ahí del mismo nombre. Y tenemos la parte anterior, que sería ¿quién? Lo que es anteroinferior sería el pubis, que tiene una rama superior y una rama inferior. Y que del cuerpo de él se va a proyectar una espina, que es la espina del pubis. Esa espina del pubis tenemos detrás una cresta en el cuerpo y esa cresta va ascendiendo hacia superior y se va a encontrar con la línea arcuata y va a formar la línea terminal. Y la línea terminal del lado derecho con el lado izquierdo que me va a formar todo ese borde oblicuo, que es la separación anatómica entre pelvis falsa y pelvis verdadera. Bueno, entonces, ¿qué era lo otro que le iba a decir de aquí? ¿Cómo hacía falta? Bueno, el acetábulo, ¿cierto? Bueno, vamos a describir, habíamos dicho que este límite, ¿quién forma todo lo que es abdominal? Esto de aquí hacia arriba es abdominal, excepto que el útero grávido y la vejiga llena. Y los límites anatómicos serían que el promontorio del sacro, el borde superior de las crestas ilíacas. Tendríamos también la sínfisis del pubis. Esto sería lo que es aquí abdominal, ¿cierto? Entonces tendríamos el promontorio, la parte superior de qué y la sínfisis del pubis hacia adelante. Y el límite de la pelvis verdadera sería ¿quién? El sacro, el coxis y el, ¿cómo se llama este arco de aquí? El arco del pubis. Sería el límite para hablar de pelvis verdadera. ¿Sí o no? Entonces, anatómicamente, ¿cuáles son las estructuras anatómicas que debemos tener en cuenta para trazar esta línea terminal derecha-izquierda y que nos dé ese surco oblicuo? Tendríamos al promontorio del sacro, tendríamos aquí a la línea arcuata o arqueada, la eminencia iliopúbica y la sínfisis del pubis. Esto sería ¿qué? Hacia arriba, pelvis falsa, y de ahí hacia abajo, pelvis verdadera. Pero esa pelvis verdadera tiene un orificio pélvico superior y un orificio pélvico inferior. Pero esto acá también le podemos llamar ¿cómo qué? Orificio pélvico pelvis falsa, o estrecho superior y al inferior, y abajo el estrecho inferior. Listo. ¿Qué más de ahí? Bueno, ahora vamos hacia lo que es el fémur, este que tenemos aquí, que es derecho, izquierdo. Derecho. ¿Por qué es derecho? Por la cabeza. ¿Por qué no es izquierdo? ¿Por qué no? Porque el acetábulo está hacia la cabeza lateral, se ve aquí, pero aquí nos quedaría afuera, ¿cierto? Entonces, mira, entonces vamos a describir un extremo proximal, un extremo distal o inferior, una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral y un borde medial. Hacia el extremo proximal tenemos aquí a la cabeza redondeada de ¿quién? Del fémur, y se va a articular ¿con quién? Con el acetábulo, formando la articulación esta que tenemos aquí, que se llama articulación coso-femoral o articulación de la cadera. Distal a lo que es en la cabeza del fémur tenemos este cuello que se conoce como esta contrición, como cuello anatómico. Habíamos dicho que la mayoría de las fracturas de la cadera no ocurre a nivel del hueso cosal, sino a nivel del cuello anatómico, ¿cierto? Que la contrición no se va a partir el hueso, sino esta contrición. Hacia lateral tenemos un tubérculo que se conoce como tubérculo mayor. Y hacia medial tenemos un tubérculo que se conoce como medial y anterior tubérculo menor. Y entre el medio de los dos tenemos aquí esta línea intertrocantérica. Y hacia posterior, entre el tubérculo mayor y menor, no tenemos una línea, sino tenemos una cresta intertrocantérica. Esa es la diferencia, que si yo pregunto aquí, es que línea. Y si pregunto en posterior, tengo que saber si es anterior y es posterior, porque si no voy a estar adivinando. Esto sería la cresta, mira que tienen una saliente. Y esto es una
línea, ya yo sé que esto es anterior, porque esto está mirando hacia la cavidad acetabular. Entonces en la cabeza del fémur tenemos un agujero, una cosita redonda que es para el ligamento redondo de la cabeza del fémur, que se va a articular ¿a dónde? Con el hueso cosal y va a mantener la cabeza del fémur adherida ¿a dónde? Al acetábulo. Entonces tenemos que este cuerpo se dice que es cilíndrico hacia el extremo superior y acá se va haciendo más plano y ancho, ¿verdad? Pero que este cuerpo diáfisis tenía una curvatura hacia medial y que habíamos dicho que en las mujeres esa curvatura estaba más pronunciada hacia medial porque tenía que ver algo que era con el acetábulo en nosotras, que estaba más pequeño y hacia anterior y nos hacía que tuvieran las piernas pegadas y tenemos el extremo proximal de la pierna pegado, por eso nosotras somos de pierna pegada, a diferencia de los hombres, que ese acetábulo es más grande y está hacia lateral, lo que hace que las piernas sean abiertas acá en el extremo proximal. Entonces, hacia distal, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos aquí hacia posterior. Entonces, esto que tenemos en posterior, ¿qué sería? ¿La línea qué? La tuberosidad glútea, y debajo de la tuberosidad glútea tenemos la línea áspera. En estas dos, tuberosidad glútea que está debajo de la cresta, tenemos aquí, de la cresta intertrocantérica, tenemos esta tuberosidad que se llama tuberosidad glútea, y debajo de la tuberosidad glútea tenemos la línea áspera. Entre estas dos líneas que se unen, se va a insertar lo que es los músculos del tórax, los músculos del glúteo y los músculos del muslo. Entonces, hacia el extremo distal vamos a tener que esto es medial y esto es lateral, lateral o externo. Entonces, hasta el extremo medial tenemos cóndilo medial y cóndilo lateral. Y esto sería la carilla rotuliana, que es esta carilla que va a prestar inserción a la cara posterior, que tiene una carilla articular, medial para el cóndilo medial. Mírala acá, una carilla articular, ella va aquí. Entonces tiene una carilla articular medial para el cóndilo medial y una lateral para el cóndilo lateral, y se va a insertar en esta carilla anterior que se llama la carilla rotuliana. Entonces, si te preguntan, ¿quién forma la articulación de la rodilla? El cóndilo medial y el cóndilo lateral, ¿de quién? Del fémur, con el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Aquí no entra la articulación de la rodilla, no entra el peroné. Con el cóndilo medial y lateral, ¿de quién? De la tibia más la carilla rotuliana del fémur con la rótula. Eso es la articulación de la rodilla. Entonces tenemos cóndilo medial y cóndilo lateral. Epicóndilo medial, epicóndilo, y esto sería ¿qué? La carilla rotuliana, ¿sí o no? Hacia posterior, entre el cóndilo medial y el cóndilo lateral tenemos la fosa intercondilia. Y esto que tenemos aquí sería ¿qué? La cresta intercondilia. ¿Está claro eso? Entonces la articulación de la rodilla la formaría el cóndilo medial y el cóndilo lateral de la tibia con la carilla rotuliana del fémur, cóndilo medial y cóndilo lateral de la tibia más la rótula. ¿Sí o no? Entonces, a nivel de este hueso, nosotros tenemos esta gran masa muscular que lo vamos a ver la otra semana, que es el músculo que tenemos aquí, que se llama el cuádriceps femoral. Se llama cuádriceps femoral porque lo forman 4 músculos. Esos 4 músculos terminan en este tendón y forman el tendón rotuliano. Ese tendón rotuliano va a unir a la rótula a la tuberosidad de la tibia para mantener aquí a la rodilla en posición, para que la función de ella es subir y bajar, para hacer movimientos de flexión y movimientos de extensión. Habíamos dicho que cuando nosotros caminábamos en pendiente, ella se iba para un lado, y por eso nosotros caminamos un día y al día siguiente decimos, ya no voy a salir más, no puedo ni mover la rodilla, ni flexionarla, ni estirar, y te duele la parte inferior. Tú te dices, te tocas aquí debajo de la rodilla y dices, me duele. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un estrés sobre esos ligamentos de la rodilla, que el movimiento normal de ellas es hacia arriba y hacia abajo, a flexión y extensión, y lo estamos llevando hacia un lado. Bueno, entonces vamos a hablar de la tibia. ¿Esta tibia qué es? ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Por qué derecha? ¿Qué me dice que es derecha? Acá. Derecha. Izquierda. Derecha. ¿Qué? ¿Por qué es derecha? Por cómo está mirando. ¿Por qué más? ¿Por qué es derecha? Porque el maleolo de la tibia siempre es medial. El del peroné es lateral, míralo aquí. Si yo lo coloco acá, me va a quedar lateral. Entonces ya yo sé que esto siempre va a ir a la línea media, es el que me va a hacer la prominencia medial del tobillo. Si yo me lo coloco acá, me va a dar una prominencia lateral, y él no debe ir lateral, sino aquí a medial. Miro aquí, digo, ¿dónde está saliendo en forma de planta medial? Si la coloco acá, me va a quedar hacia lateral. Entonces,
ella tiene que un cóndilo medial y hacia el extremo proximal, distal, anterior, posterior, lateral e inferior. Hacia el extremo proximal, cóndilo medial, cóndilo lateral de la tibia. Pero ella, esto se llama meseta tibial, tiene una pequeña socavación, ¿cierto? Como una fosa, está socavado. ¿Para quién? Para estos cóndilos que son redondeados, que van a encajar aquí. Entonces va a encajar el cóndilo medial y el cóndilo lateral del fémur va a encajar en el cóndilo medial y lateral de la tibia. Junto con ¿quién? Con la canilla rotuliana van a formar la articulación de la rodilla más la rótula. Entonces tenemos que a esto que sobresale aquí se llama ¿qué? La tuberosidad de la tibia. Esa tuberosidad de la tibia, ¿qué va a hacer? Que ese ligamento rotuliano de los cuádriceps femoral va a hacer que una a la rótula a esta protuberancia. Debajo de ella tenemos este borde anterior filoso que se conoce como la canilla o la espinilla, ¿cierto? Habíamos dicho que nos dolía cuando nos daban un puntapié aquí porque no tenemos ese colchón que era muscular, teníamos solo piel y debajo el hueso, por eso cuando nos pegan inmediatamente nosotros enseguida presionamos la pierna. No, solamente piel y el hueso, ahí no tenemos músculo. Entonces por eso nos duele, mira que tú te tocas y te sientes el filo enseguida del hueso. Y hacia el extremo distal tenemos esta saliente hacia medial en forma de flecha que se conoce como maleolo medial de la tibia. Ese maleolo medial de la tibia, que es esto que tenemos aquí, se va a articular con este hueso que tenemos aquí en anterior y superior del pie que se conoce como el hueso ¿qué? Astrágalo. Entonces el maleolo medial se va a articular con el astrágalo del tobillo y me va a formar la eminencia o la prominencia medial del tobillo. Y tenemos que esta tibia tiene esta escotadura que se llama como, es una carilla articular, escotadura peroneal de la tibia. ¿Para quién? Para el extremo distal del peroné. Entonces ahí va a formar una articulación que se llama tibio-peronea distal. Entonces, habíamos dicho que hacia el extremo superior, debajo del cóndilo medial hay una carilla articular, ¿cierto? Debajo del cóndilo lateral hay una carilla articular. ¿Para qué? Para la cabeza del peroné, formándome la articulación tibio-peronea proximal. Es esto que tenemos acá. Debajo del cóndilo lateral tenemos esa carilla articular para la cabeza del peroné, formando la articulación tibio-peronea proximal. Aquí tenemos una membrana interósea. Y hacia el extremo distal tenemos la escotadura, que es esta carilla articular que está aquí, que sería la escotadura peroneal de la tibia. Esta escotadura peroneal de la tibia, es esto que tenemos aquí, se va a articular con el extremo distal del peroné para formar la articulación tibio-peronea distal. Este extremo distal del peroné es lo que también tiene forma de flecha y se va, ese forma ¿qué? El maleolo lateral del peroné, que se va a articular con el astrágalo de quién, el astrágalo tobillo, y me va a formar la eminencia lateral del tobillo. Si yo pregunto, ¿quién forma la eminencia lateral del tobillo? El maleolo lateral del peroné con el astrágalo. ¿Y quién forma la eminencia medial de la tibia? Del tobillo, perdón, lo forma el maleolo medial de la tibia, estamos en medial, con el astrágalo. Entonces tienen 3 puntos de unión estos dos huesos como aquí. Articulación tibio-peronea proximal. Mira la carilla articular que está debajo de quién, del cóndilo medial con la cabeza del peroné. Y aquí tenemos la escotadura peroneal de la tibia, con el extremo distal, articulación tibio-peronea distal. Bueno, entonces, y la membrana interósea, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de este extremo distal se va a articular con los huesos del tarso para formar la articulación del tarso igual a esta que tenemos acá. Ese tarso es la parte superior del pie. Entonces en el peroné habíamos dicho que tiene la cabeza, es el extremo proximal, que se va a articular aquí con la carilla que hay en el cóndilo, en la parte inferior del cóndilo lateral. Y hacia inferior tenemos esta punta en forma de flecha que sería el maleolo lateral. Y ese maleolo lateral junto con el astrágalo que forma la eminencia del tobillo, pero en lateral. ¿Está claro eso? Bueno, entonces ahora vamos a hablar del pie. Entonces, ¿cuántos huesos tiene el pie? 16. Lo del tarso son 7. Entonces tenemos este anterior y superior que sería ¿quién? El astrágalo, que es el del tobillo. Este que tendremos en posterior y acá sería ¿quién? El calcáneo, que es el del talón. Y tenemos ¿cuántos huesos hay aquí adelante? ¿Cómo se llaman ellos? Navicular y qué más.
y cuneiforme. ¿Navicular y qué? No, navicular, cuboide, primera, segunda y tercera cuña. Entonces sería 1, 2, navicular, cuboide, primera, segunda y tercera cuña. ¿Serían cuántos? 7. Entonces, astrágalo, navicular, cuboide, primera, segunda y tercera cuña. Todos ellos se van a articular y me van a formar las articulaciones intertarsianas. Y tenemos, a nivel de la planta del pie, tenemos 5 metatarsos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esos metatarsos tienen una base, un cuerpo y una cabeza. La base de los metacarpos con los tarsos se llama articulación metatarso-carpiana. Y la base de estos metatarsos, o la cabeza, perdón, de estos metatarsos con el extremo de la base de la falange, se llama metatarso-falángica. Claro, eso ahí. Entonces, ellas tienen también una base, un cuerpo y una cabeza. Tenemos que a nivel de las falanges hay ¿cuántas? 14, ¿verdad? Entonces, el halus o el dedo gordo tiene que una falange proximal y una distal. Las demás tienen una proximal, medial y distal. Tienen una base, un cuerpo y una cabeza. Y la articulación entre todas ellas se llaman interfalángica. Esto es miembro inferior. Pues vamos a